prueba como dijo la Constanza. Y vamos a hablar un poco de un tema que está en la ABA, que tiene que ver con la cosecha de flores. Y la vamos a tratar de hablar en un contexto general, aunque hay especificaciones según las especies. Primero tenemos que hablar que son un producto ultra perecible. En general hay dos formatos, tanto las flores de corte se pueden exportar o transportar con humedad o al seco. Hay algunas variedades que se transportan en seco y eso hace que duren más. Pero en general hablamos de especies que son altamente perecibles y de vida útil en florero que se les denomina las flores de corte de pocas semanas, a veces días, ¿ya? Y en cuanto a las estructuras de propagación, que también hay un enfoque importante en post cosecha, vamos a hablar en forma genérica de ellas. Bueno, lo importante es mencionar algunos factores de pre cosecha que tienen relación con la post cosecha de flores, ¿ya? Y pensando en flores de corte, cuando llega el momento de cortar las flores, hay dos criterios muy importantes a tomar en cuenta. ¿Cuál sería uno de los problemas de calidad de las flores? Yo estoy en un curso de flórico, pero deberían saberlo. ¿Cuál es el problema de calidad de las flores? ¿Por qué descartan ustedes las flores? Por tamaño. ¿Ah? Por tamaño. Por tamaño ya puede ser un criterio de selección. Pero cuando lo voy a... ¿ah? ¿Cuándo lo voy a comprar? Cuando lo voy a comprar, que una de las cosas que yo espero que la flor esté color, ya, ¿qué más? Que no esté deforme. Ya. Que sea una flor grande. Tamaño. Y una cosa más visual de la vista, que por algo tienen tinaje con agua. Una flor que está así. Y tiene que ver con la precosecha, porque si yo cosecho flores a pleno día, en verano, ¿con qué me voy a topar? ¿Y qué es y aunque fueran flores, fueran una verdura, fuera una fruta, ¿qué me va a topar con el calor? Calor de campo, calor de cosecha de flores. O sea, uno de los factores importantes es el calor. Mayor desidratación. Y cuando yo corto en el calor, ¿qué es lo que corto en una flor de corte? ¿Qué conexión tiene con la planta? La raíz. ¿Ah? Que hace que seccione agua para hacer. Ya, sí, y si no tengo agua para succionar completamente, ¿qué genero? Empiezo a usar las reservas y ahí empiezo a deshidratarme. Antes de eso, y a lo mejor un término que usó el profesor Martín, embolia. ¿Sabes ese término? No. Embolia es cuando en vez de absorber agua, empiezan a absorber en los canales, los conductos, burbujas de oxígeno, que funcionan como tapón. Por lo tanto, una de las cosas importantes para la post cosecha de flores de corte en la cosecha es evitar, ¿cierto?, la embolia que se da a mediodía cuando las temperaturas son muy altas, aparte de que, ¿cierto?, en general la planta va a estar un poco como más deshidratada de lo normal, o sea, ha gastado harta agua durante el día, más temperatura y se le produce embolia. La embolia es pasajera, yo podría cortar el trozo en el mismo ángulo, 45 grados después, un poco más hacia arriba para permitir el flujo adecuado, ¿ya? Pero un factor importante es eso. Otro factor importante de la hora del corte es, ¿cierto?, las sustancias que va generando la planta durante el día. ¿En qué hora del día los tejidos tienen más azúcar en general las flores? En la tarde, ¿cierto? Entonces, idealmente, lo ideal sería, como primer criterio de la turgencia, o sea, la temperatura es el primer factor durante la mañana o la tarde, pero si yo tomo en cuenta ambos factores, temperatura y deshidratación y acumulación de azúcares, lo ideal sería en un día donde las temperaturas no fueran tan altas en la tarde, hacerla corta en la tarde, para luego bajar en el packing el calor de campo. Entonces es una de las cosas importantes en las flores de corte. En los bulbos, igual, me va a interesar, bueno, primero que la flor esté desarrollada, que ya esté empezando a amarillar, y las cosechas tempranas para evitar la deshidratación, y luego almacenarlo. O sea, el factor de campo más importante acá es manejar
la hora de corte, ¿cierto? El corte, y en este caso cuidar dos cosas. Una, que no se genere embolia, que es esta entrada de burbuja a los tejidos, y la otra, evitar que se consuman o se degraden los componentes alimenticios, ¿ya? Que como en el día, con la fotosíntesis, van a generar más acumulación en la tarde. Sería lo óptimo, ¿ya? Pero el primer criterio a considerar siempre es la temperatura, más que la acumulación de carbohidratos. ¿Ya? Como aquí sale, ¿cierto?, desde el punto de vista fisiológico y de post cosecha, ojalá hacer la cosecha en la tarde, porque los azúcares son traslocados desde los sitios de formación, hojas, órganos de reserva, hacia los talos. Siempre y cuando la temperatura sea ideal para hacer el corte, ¿ya? El punto de corte siempre, generalmente un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Y el punto de corte va a depender, por ejemplo, y se habla de botón, o cuando la flor está recién ajustada, como que está recién saliendo del botón. Y en otras flores tiene que ya estar expresada con un desarrollo mayor en post cosecha. Para la venta uno espera, por ejemplo, cuando a usted le llega una flor como la siguiente, como el clavel, uno, ¿qué espera que esté en el florero? Así, ¿cierto? Así o así. En un florero, en un ramo, en lo que sea, ¿ya? Pero, desde el punto de vista de post cosecha, el punto clave es el punto E o F. Para que se pueda almacenar en post cosecha, este tiene que ir en ese estado. En un estado anterior, donde todavía no ha abierto, puede ocurrir, sobre todo una especie como esta, muy sensible al etileno, puede ocurrir incluso que si aplico etileno antes de la madurez fisiológica, no abran los botones. Así es sencillo, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros solo consideramos como para la maduración, ¿cierto?, el etileno, la importancia, para la apertura floral, incluso para la maduración floral. Clase, adelante. ¿Va a entrar? Ah, ya. Para la maduración floral, una vez que ya los pétalos y los sépalos están abiertos, también el etileno juega un rol importante, ¿ya? Entonces, insisto, un poco cosecha de flores en general, si hablamos de términos generales, va a interesar también la calidad inicial desde el punto de vista del desarrollo, que va a depender de la especie. Por ejemplo, si yo considero para el desarrollo óptimo en post cosecha, ¿ya?, especies como la peonía, el botón tiene que estar completamente cerrado pero blando. Ese es el momento de venta, ni siquiera viendo los pétalos, los sépalos, los colores de la peonía. Yo digo que asumir que lo conozco, tiene que ir así en post cosecha. El lilium, 1 a 2 botones con color, ninguna flor abierta, ¿ya? Ninguna flor abierta. ¿Cuál más conocen? La escala de colores, la espata coloreada antes de la emisión de polen, o sea, la inflorescencia central que tienen las flores masculinas tiene que estar sin desarrollo de polen. Y eso se ve fácilmente cuando en la espata de colores, ¿cierto? En la espata de colores donde no hay. No. Sí, pero el ruido distrae. Hay que subirla. Tus bichos versus ruido, no sé qué va a hacer peor. Jason Carricura. Pasa. Me abrí, te regaste el. Ya, entonces estos estados que ni siquiera son muy visibles. El clavel en el verano, fíjense, con el pétalo paralelo, o sea, los pétalos paralelos entre sí, no abiertos, ¿ya? Y en el invierno en estado de copa. La flor que, la imagen anterior, el pétalo paralelo, sería el estado, ¿cierto?, en un estado G, así, paralelo, ya abriendo la copa, es un estado de invierno, ¿ya? Se van a demorar más por la temperatura en la apertura floral completa, ¿ya? Y así, para cada flor hay un estado de cosecha adecuado. Para las orquídeas, por ejemplo, para flores como más, o la flor del paraíso,
Las orquídeas tienen que estar un poco más abiertas. La rosa igual, la rosa ya con una apertura mayor de la copa floral se cosecha, ¿ya? Pero por ejemplo la orquídea sí, prácticamente con una cierta apertura floral. Entonces, consideramos un punto de corte distinto para lo que uno ve vulgarmente cuando ustedes van al terminal de flores, ya ven las flores abiertas, peonía abierta. Aquí no, acá estamos en estados anteriores porque nos referimos a la post cosecha. Bueno, tanto para las flores de corte como para los órganos de reproducción vegetativa, que muchas veces tienen un valor mayor que la misma flor, por ejemplo en el tulipán, vale mucho más el bulbo que la flor abierta. De hecho, uno puede ir a Osorno, campos preciosos de tulipanes de color rojo, amarillo, unos mantos hermosos, que pasa la máquina, los hace pebre literalmente, porque la importancia ahí es el órgano de reproducción, que tiene un valor mayor, ¿ya? En general, ¿cierto? No es diferente a una hortaliza, las flores o los bulbos de conservación, ¿ya? Lo más importante acá es que en general estos productos, a diferencia de las hortalizas y frutales, no requieren, o sea, no hay antecedentes tan positivos de uso de atmósfera modificada o controlada. Sí, ya les nombré una palabra clave que hay que manejar en post cosecha de flores de corte y también en los bulbos. Un gas, que era el etileno. ¿Qué pasa si hay presencia de etileno en un tulipán o en un bulbo en general? ¿Qué puede ocurrir? ¿Presencia de hongo? Ya, pero ¿por qué? Sí, está ligado, pero como la segunda o tercera cosa en importancia. ¿Qué haría una yema el etileno? ¿Por qué, por ejemplo, voy a dar un spoiler? ¿Por qué es importante en uvas de color rojo en pinta poder poner etileno? ¿Para que gane color? ¿Ah? No para el color. ¿Para el azúcar? El etileno es una hormona final de maduración y estimula en la semilla y en las yemas crecimiento. ¿Ya? Entonces, porque uno sabe una pregunta que es típico que siempre para, sobre todo en la segunda. Profe, ¿por qué no nos dijo? Ya, ok. Las yemas axilares, las yemas latentes o la yema dominante se va a estimular con el etileno. Entonces, si yo en un lugar de almacenamiento tengo algo que me genere etileno, y son muy sensibles las flores y en general, van a generar brote y va a empezar a brotar antes, y eso yo no lo quiero hacer. La otra cosa en general, salvo por ejemplo la flor del paraíso, el 99,9% de las flores y los bulbos se mantienen a temperaturas muy cercanas a 0 grados, en general, todas las flores, ¿ya? Y son muy sensibles, tienen un porcentaje de 90%, 80, 90% de humedad. Entonces el agua es el factor más importante de pérdida de la calidad también, ¿ya? Cuando llegan al packing, se hace lo mismo que si fuera una hortaliza. Se recepciona, se elimina el material distinto, en distinto estado de madurez. Y lo importante es que muchos de estos productos se mantienen en humedad y con una solución conservante. Esta solución conservante tiene, por ejemplo, hipoclorito de sodio o hipoclorito de sodio, salvo algunas especies donde son sensibles como el cardenal al sodio más que al cloro, para generar una desinfección de microorganismos que se pueden desarrollar y tienen básicamente una solución concentrada de azúcares para mantener una mayor vida útil. Es como si le dieran cucharadas de azúcar a las flores para mantenerlas mejor. Entonces, sacarosa u otros azúcares se usan en las soluciones conservantes, que pueden tener también ácido cítrico para evitar el crecimiento de microorganismos o para mantener en forma más adecuada. Este siempre tiene algo, pelea. ¿Qué peleaste? Te puse a leer la libro. ¿Cómo que el otro? Ahí viene. Siempre, es como que siempre te pasa. Sí, siempre pasa. Así como usar pantalones rosados, siempre te pasa. Siempre pasa. Sí. Ya. Ok. Es como que
los caros de café con carnero, no sé qué, no importa, los carneros están poniendo el tiro. Ya, entonces, cuando llegan estos productos, estas flores o los órganos de corte, ¿cierto? De propagación de flores a el packing, una de las cosas distintas es que se tienen que hidratar las flores de corte. Mantener con hidratar y además mantener con alimentos, sacarosas generalmente, y evitar la embolia, ¿ya? Porque si están cortados los trozos, las flores de corte están cortadas y lo único que tienen en contacto es el oxígeno, ¿ya? Estos lugares van a absorber esta burbuja de oxígeno, entonces se guardan en caja y a veces con la base con agua para transportar las flores de corte, ¿ya? Eso en humedad. En seco, en base de cartón corrugado, algunas rosas se guardan en seco para mantener por más tiempo. Ya, bueno. Se cortan las unidades, se empacan, como les decía yo, con etiquetado por la trazabilidad y la presentación. A veces se empacan con la solución basal para mantener la calidad. Y se hace un enfriamiento y transporte. El 99,9% de las flores se transporta con 0 grados y con humedad alta. Algunas, como rosas, se pueden guardar en seco. Y al guardar en seco tienen una duración un poco mayor, ¿ya? Por ejemplo, estas cajas de rosas que vienen rectangulares, de cartón corrugado, que incluso es como un regalo, ¿cierto? Vienen diseñadas así. Es una de las formas en que la rosa dura más tiempo en transporte, en almacenamiento. Si usted la regala, cualquier flor en general, estas tienen una duración muy corta, de 2 semanas como máximo, 15 días, un lilium, etc. Incluso más. Por ejemplo, una de las plantas que tiene más duración en almacenamiento es el tulipán. Regalen una flor de corte de tulipán. ¿Cuánto les dura bien en verano? ¿3 días? ¿4 días? 2, 3 días. Aparte se abre durante el día por la temperatura y procesión. Duran re poco en estado digamos, de florete, en el florero, vida florero muy corta. Entonces cuando yo hablo de vida de post cosecha, no estoy involucrando la vida en el florero, ya que es la vida, ¿cierto?, como dijéramos, la vida de consumo del producto, ¿ya? Que eso va a depender de muchos factores y hay miles de recetas caseras para la duración, algunas con mayor relación que otras. Ya. Entonces, el etileno en flores de corte es el gran tema de post cosecha. Hay plantas que tienen una mayor sensibilidad y una menor sensibilidad al etileno, pero en general la mayoría de las que nos importan a nosotros son sensibles al etileno, ¿ya? Ejemplo, la alstroemeria, ejemplo, el clavel, el lilium es sumamente sensible al etileno, ¿ya? Y el etileno no solamente va a degradar la flor, como les dije, si los botones florales están expuestos antes de la apertura, incluso pueden producir que estos no abran y dejarlo en estado inhibitorio. Entonces, aquí hay una imagen de un lilium. ¿Qué ven ustedes en la imagen? Se secó. No me van a decir tejidos vegetales, células, veo estomas, ¿no? ¿Qué ven en la imagen? Una flor seca. Estomas. Y bueno, yo no veo nada porque me saqué los lentes, pero ¿qué ven en la imagen? Una flor seca. Estoy como autorreferente, así como después de 2 años estoy libre, ¿sí? Autorreferente estoy sacándome la. Estamos en la misma. Ya. Estoy libre después de 11 años, nunca tuve eso. Ya, entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo están los pétalos? O los pétalos, son la unión de las dos cosas. Están secos, están marchitos. Esta flor estuvo expuesta a un ambiente con etileno. Dentro de una casa, si yo tengo unas verduras y frutas y tengo el florero al lado del frutero, así como adornos de colores, estoy produciendo que las flores duran menos tiempo, porque están expuestas a etileno. Entonces, se asocia el etileno a un estado ya adelantado de madurez. En este caso, produce la caída de formación floral, ¿cierto? Y una caída de pétalos, cambio de color. ¿Qué harán otras plantas? ¿Cómo sé qué tan sensible o no es una planta al etileno? Acá hay ejemplos, plantas que son muy sensibles al etileno: el clavel, la astromeria, las fresias, ibis,
el lilium, el narciso, fíjense cómo se van agrupando algunas que son bulbosas, ¿ya? Orquídeas en general, y el tulipán, la hierbera son menos sensibles, no significa que sean totalmente tolerantes, tienen un grado de sensibilidad, porque el etileno en todas las flores de corte, don Camilo, adelante. ¿Cómo van las manzanas verdes? Ya, estupendo. Entonces, son menos susceptibles al daño por etileno, pero el etileno como gas es igual a un enemigo del follaje importado. Lo que es verde lo coloca amarillo, entonces igual le va a quitar vida útil al producto. Desde el punto de vista de la flor, el etileno puede tener los siguientes efectos dependiendo de la planta. Entonces, en post cosecha el etileno, en la antromeria produce flores deformes y coloraciones, como ya vimos, café en los pétalos, como si estuvieran marchitos, como si estuvieran sobremaduras, por decirlo así. En el cabel, si el etileno está antes de los botones, las flores no van a abrir, se van a quedar cerradas. Fíjense el daño. Iris, botones también, no abren en post cosecha. Lilium, plantas ciegas que se les descabeza, por decirlo así, el botón. Ustedes compraron el lilium con 2 botones con color, le echaron etileno antes que abriera los botones, se caen. ¿Ya? Las yemas quedan ciegas, no abren. En el caso de los tulipanes, las yemas no se desarrollan. ¿Dónde sería fatal en los tulipanes? No tanto en la flor de corte, que es resistente, en el bulbo. Entonces, si al bulbo le llegara un poco de etileno, o en un lugar de almacenamiento no hay la suficiente ventilación, se puede generar este tipo de problemas. En las orquídeas, colores anormales en las flores y muerte de zonas apicales en los puntos de crecimiento en la planta. O sea, el etileno, que lo hemos visto para madurar fruta, para producir desvernizaje cítrico en forma positiva en post cosecha. En otros productos, en hortaliza también tiene efectos negativos, en hortaliza de hoja, en las flores es nefasto. Sean o no sean sensibles, siempre alguna parte, algún órgano va a hacer algún daño el etileno. Reitero, la importancia del azúcar. ¿Ya? La importancia del azúcar. Las flores de corte pueden abrir sus estructuras gracias a la unión de la planta con el floema y el xilema. Si le falta savia a la planta, hay que de alguna forma retribuírselo en post cosecha y también en el florero, que muchas veces no lo hacemos, que es colocar alguna solución, ¿cierto? En este caso, que permita un crecimiento adecuado a esas flores. Y estas soluciones idealmente repetirlas en la casa. Muchas veces la abuelita hace cosas que uno diría, ¿qué está haciendo a la planta? Además, alguno ha visto que le dan recetas caseras como echarle azúcar. ¿Sirve? Sí. Pero agua con azúcar en agua que está estancada, que es como... ¿Le sirve a la planta? Sí. ¿Pero qué puede producirle a la planta de maíz? A la flor de corte en este caso. Hongos, que crezcan microorganismos. Entonces, solamente darle, en este caso, un alimento sería bueno, siempre y cuando yo le voy cambiando el agua continuamente, perfecto. Si yo en la casa, y esto también en post cosecha, le saco el agua, lo dejo sin agua por un buen rato, ¿qué le va a producir a mis tallos que están cortados? Embolia. Entonces, ¿qué debería hacer a cada cierto tiempo en el florero? Ir cortando la punta para evitar que se generen estas burbujas de oxígeno que taponen el ingreso de nutrientes. Ya, eso. En post cosecha no lo podemos hacer, por lo tanto, no puedo cambiar el agua cada rato. Entonces, ahí viene otra solución que se hace en los floreros, que es agregar, además de un poco de azúcar, unas gotitas de cloro. Si yo me paso en el cloro, dejo la embarrada, se ponen amarillas los tallos, las hojas y me puedo condorear. Hay otros productos como ácido cítrico, jugo de limón con azúcar. La aspirina, y ahí va la aspirina. El ácido salicílico es un inhibidor o competidor de
desarrollo con el etileno, tienen una lógica. Carbón molido en los floreros, obviamente no de vidrio porque no se vería muy bonito. Son cosas que usan, ¿ya? Tiosulfato de plata, que es una sustancia que la venden, ¿ya? Antiguamente lo usaban para quemar verrugas, igual que el tiosulfato o algo nitroso que se le agrega ahora a las heridas, pero antiguamente se usaba. Por lo tanto, hay una cosa comprable que es un inhibidor del etileno. O sea, las soluciones conservantes tienen productos que en poco cosecha tienen como fin primero restaurar restauradores de nutrientes, esencialmente azúcar, reductores de pH, acidificante, ácido cítrico, se usa bastante, ¿ya? Para mantener un pH en el agua de transporte de productos post cosecha entre 3,5 y 4,5. ¿Qué pasa si mi agua tiene un pH muy alto o incluso mayor que el neutro? Lo que se conoce como agua dura. Entonces, he escuchado el concepto de agua dura. El agua dura no hidrata, deshidrata. Entonces, el agua dura tiene rica en sales, en todo lo contrario, y basifica. Por ejemplo, exceso de calcio, exceso de sodio. El agua en Pirque, acá en Puente Alto, ¿cómo están los hervidores? Llenos de sarro. Entonces, el agua de la llave en general puede ser un poquito dura. Entonces, como para ayudarla, a veces es bueno, aunque dice, pero ¿cómo la plata? Echarle un poquito de agüita destilada o una agüita hervida, después de hervirla, que por último, ¿cierto?, tiene un porcentaje menor de sales, ocuparla. Entonces, a nivel de post cosecha se usan reductores de pH para evitar esa agua dura. Y lo otro son bactericidas, y generalmente envases de cobre que se le agregan a el agua para la mantención, ¿ya? Muchos de estos productos que se usan en acuario o para neutralizar piscina, acidulantes que se usan, ya ustedes han visto antialga o un poco de cloro que se usa en las piscinas, uno lo podría usar en pequeña concentración en un florero. No es que van a echar una pastilla así llena al florero, una cantidad chiquitita, porque son súper fuertes igual, si no quieren, han estado en contacto con esas pastillas de cloro, abrir la cuestión y no se marea, ¿cierto? Porque son súper fuertes. Ya. Por ejemplo, para el clavel, ¿qué se ocupa como líquido conservante? Se usa tiosulfato de plata, líquido en agua, que inhibe la formación del etileno. Bactericida y fungicida, disuelto en agua, venomil, incluso algunos que están ya en el límite de uso para productos de consumo directo, pero sí se pueden usar en el caso de las flores, para, ¿cierto?, evitar entonces que crezcan microorganismos en el agua. Cloro como base, o como les decía, algún extracto de cobre, sulfato de cobre, también se usa bastante. Carbohidratos, principalmente azúcar, sacarosa, ¿ya? Y tensoactivos no iónicos, que son componentes de varios tipos que ayudan a la absorción de agua y que no absorba mayormente el oxígeno en burbujas que está disuelto en el agua. ¿Para qué? Para evitar la embolia, ¿ya? Y así ingrese el agua adecuada, ¿ya? Para que vean cómo se está repitiendo: tiosulfato de plata, bactericida, azúcar y tensoactivo. En el caso de las rosas, incluso venden las soluciones preparadas para el transporte, y estas mismas las venden para los floreros, para la gente, por ejemplo, la gente que trabaja en terminal de flores, que yo sé que no de alguno usted fue con el profesor Martín algún sábado, en la mañana, ¿ya? No, nunca fue. Venden estas soluciones, incluso ellos la usan. En general, ellos están permanentemente cambiando el agua, pero saben que no pueden dejarla sin agua, sino que ojalá todos los cambios como que dejan un poquito el agua anterior para el agua que viene después. El peor error que uno puede hacer en un florero, sea el uso que sea, en una flor que está más o menos, es dejarle sin agua un buen rato y después cambiarle agua nueva. Tiene que dejarle un poquito de lo que estaba antes, cosa que el tallo no esté en contacto con el aire, ¿ya? Si no, vuelta a cortar el trozo de tallo cada vez. Y en el caso de la rosa, fíjense, lo mismo: bactericida y fungicida, inhibidor enzimático para evitar, ¿cierto?, el desarrollo de enzimas
que están degradando la pared celular, que pueden también producir taponamiento. Tensoactivo y humectante, y bueno, aquí también se usa el tiosulfato de plata generalmente. Otras soluciones donde se usa el tiosulfato de plata, aquí hay ejemplos para Solidago, para Statice, bactericida, para Delphinium, para Cala, para Momponi, que son crisantemos, ¿cierto? Bacteria más ácido cítrico, bactericida más ácido cítrico. Si no tengo ácido cítrico, jugo de limón en un cuarto de vaso por un litro de agua, una cosa así, ¿ya? Entonces, en la casa incluso hay una idea de usar, ustedes me dirán, pero ¿cómo gastar una cosa así? Pastillas anticonceptivas que se pensaba que podían tener una mejor conservación de las flores. Lo he probado alguna vez y no las pastillé yo, sino que en el florero, y no he tenido ningún resultado. Sí con la aspirina. Ya debo decir que la aspirina tiene un efecto importante de inhibición de metileno. Ok. Bueno, aquí esta se me descompensó. Esta pérdida de calidad en poco cosecha asociado a, como les decía, esta del etileno, esta foto aquí. En poco cosecha, un poco siguiendo esta especie, hay crecimiento y desarrollo y senescencia. El producto sigue estando vivo, eso es importante. Y lo que hay que evitar es que la flor se muera, que se muera la flor, siempre hay que evitarlo. Marchitez, amarillez foliar y que se caiga la flor. ¿Ya? La muerte prematura de flores, ¿ya? Es la pérdida de calidad y reducción de la vida en florero de muchas flores de costa. Y por eso es importante, como les decía, estas soluciones que se usan en poco cosecha, tratar de llevarlas a el florero. Marchitez, qué linda imagen, esta es como la flor de 2 semanas del cementerio. Cuando uno va a visitar a un pariente, ¿cierto? Típico, uno le lleva flores, ya, y a las 2 semanas están así. Ya, murió la flor, murió el caballero, murió todo, ya. O la señora, el joven, lo que sea. Ya, estoy medio hiriente y venga a ver mi switch. Profe, me consulta si son sensibles al etileno, si no se debe dejar la cabra. No, para nada, ni nada vegetal que pueda generar algo de etileno. Ahora, las papas no generan etileno. Las papas, a veces incluso uno ocupa las papas como para poner en un florero, en la base, también es una cosa que he visto, que pones ganas como base, claro, porque la papa tiene almidón y tiene alimento, también lo he visto como solución. Y en algunos casos he visto brotar plantas de papa, así como un plátano, una aloe vera, que ponen papa realmente como base, en el raíz o algo de ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen más nutrientes, azúcares que les pueden servir para eso. ¿Ya? Bueno, temperatura. Como les decía, la temperatura en general de almacenamiento, no en florero porque bien no lo podemos manejar, ideal, en mayoría de estos productos se transportan a 0 grados, cercano al punto de congelación del agua. Salvo la flora del paraíso, alguna orquídea que se tienen que almacenar porque son de origen tropical a una temperatura mayor, pero la mayoría de las flores de corte se transportan y se almacenan en post cosecha a 0 grados. De hecho, dicho sea de paso, si ustedes van al mismo terminal de flores, hay un lugar donde están frigoríficos las flores, están en frío y tienen un mayor valor porque supuestamente son variedades premium o lo que sea y están en frío para que tengan una mayor duración. En general, la luz, el almacenamiento en oscuridad en luz, va a depender de ciertas plantas, como por ejemplo el lilium, que con la radiación solar se puede amarillar el follaje, ¿ya? Que es un poco más delicado y ahí es mejor transportarla en oscuridad. ¿Ya? La humedad relativa, como les decía, en general estamos hablando de humedades que uno debería mantener cercano al 95%. Hay ciertas flores que se pueden aguantar, que tienen un tallo floral más leñoso, como la rosa, que se pueden transportar en seco.
sin humedad, ¿ya? Pero son las menos. Estamos. Ya. Cuando las bacterias están en un florero, y esto mismo ocurre en el agua de transporte, que son verdaderas bandejas donde uno tiene las varitas paradas en estas soluciones, y empieza a ver colores y olores extraños. También esto es un típico de un florero que no se le ha hecho un cambio de agua. La muerte prematura de las plantas, en este caso, no es necesariamente que las bacterias hayan infectado el tejido, sino que hayan taponado el ingreso de agua. Y la marchitez que se emana de ese producto va mayoritariamente por la descomposición del tejido más que por el desarrollo de bacterias. El agua huele asqueroso, no sé si han tenido la oportunidad de hacer un cambio de agua así, pero el principal problema acá es el taponamiento de las bacterias. ¿Ya? ¿Cómo puedo evitarlo? Con hipoclorito, con un cierto recambio de agua, no total, pero un cierto recambio de agua. Como les decía, el agua dura, el agua que tiene muchas sales y que tiene un pH básico, sobre todo sobre 7, y que ustedes pueden encontrar aquí en Santiago, en localidades como Highbridge y Pilpul, no sé si las conocen, Highbridge y Pilpul, donde hay mucho calcio. Ustedes, hay una prueba donde se le agrega una solución de magnesio y calcio con sodio equivalente y se bate el agua y si se genera espumita arriba, ¿ya? Más de uno ustedes cuando han hecho lavado de agua se le genera como una burbuja, así como si fuera como si tuviera detergente el agua. ¿Ya? Esa, aunque no, ahí está más exagerado, pero ya es presencia de sal en el agua. Entonces ustedes cuando van colocando en el vaso el agua se le generan como burbujas muy grandes, así como si tuviera como un dejo de detergente, pero ya lo lavé ya. Es como una prueba inicial, porque se hace con lo mismo, con calcio y con magnesio, ¿ya? Y se agita esa agua y si hay presencia de, en este caso, de este sedimento, es porque está dura el agua. Y ahí lo que hay que hacer es bajarle el pH con acidificantes para que puedan permitir eso, o mezclarla con agua desnaturalizada o agua, ¿cierto?, con, en este caso, desionizada, ¿ya? Entonces la calidad de agua en el transporte y en el almacenaje es importantísimo. Algunas consideraciones por especie. La rosa. Las rosas en general tienen una respiración moderada. Vamos a ver los valores después comparativos. Acá tengo como las flores más importantes de corte. ¿Ya? Seleccioné la rosa en primer lugar porque si bien es una flor clásica, no es la que nosotros, a ver, como por defecto, culturalmente, la gente habla de confort, de cualquier, y cuando habla de flores, si tú le preguntan a los baby boomers como yo, a los boomers generación Z, la única flor, o la que primero van a nombrar, es la rosa. ¿Ya? Innovaciones en flores más distintas, ¿sí? Ustedes dicen lisianto, iris, o los colores como que no las asocian tanto. Lilium lo pueden conocer, cardenales sí, pero la rosa es como la flor number one de la idea de regalo, etc. ¿Ya? No es en algunos mercados, en algunas fechas es el boom, sobre todo para la época del 14 de febrero. ¿Ya? ¿Es sensible al etileno? Sí, y en general en las soluciones se les agrega agua como tiosulfato de plata o otro inhibidor del etileno que es el MCP, que al aumentar la temperatura en el agua se gasifica y genera una barrera en la absorción del etileno. Pardeamiento por etileno, deshidratación por falta de agua, básicamente se evitan con una muy buena cadena de frío y con humedad. Enfermedades, en todas las flores aparece un tremendo enemigo de la agricultura a nivel mundial, que es doña botrytis, que se da, ¿no? Botrytis que se da como principal problema. Bueno, para una flor roja este es el índice ideal de cosecha, incluso un poquitito más cerrado, ¿ya? Y en general las flores rojas de este tipo de flor de corte, que no son tan abiertas, tienen una mayor duración que las flores que son blancas o
de más apertura. Fíjense que eso que está con botrytis no ha pasado más de 3 o 4 días para que pase a ese estado. Entonces, en aquello, evitar los capullos ya abiertos en flores blancas o rosas más grandes, rosas de varas largas, en general son rosas de que hay que buscarlas con un botón muy cerrado para que puedan tener una buena vida en florete. Botrytis, principal problema, manejo de frío, aplicar fungicidas que, como les decía, pueden estar prohibidos inclusive en el uso de consumo de fruta o de verduras, pero las flores, como no son de consumo directo, hay una mayor tolerancia al uso. Una otra flor que está muy de moda, y es como Estados Unidos o no, si es que no están tratadas con bromuro, inclusive como si fueran, ¿cierto?, frutas o hortalizas, porque corresponde a un producto, ¿cierto?, extremadamente atractivo para larvas e insectos que infectan a hortalizas y frutales. Clavelito, el clavel, tasa de respiración en general moderada, ¿ya?, con un almacenamiento, si se dan cuenta, lo mismo, 0 a 2 grados Celsius, y la homeostasia principal. ¿Cuál es la diferencia? ¿En algún momento le he nombrado atmósfera modificada controlada? No. Prácticamente no se usa la atmósfera controlada. ¿De 0 o 0 menos 2? ¿Ah? ¿De 0 a menos 2? De 0 a 2. Perdón, de 0 a 2 grados positivos, no hacia abajo, sino que de 0 hasta 2 grados Celsius. ¿Ya? Y en general se usa tiosulfato de plata también. Y en esta especie, algo de efecto hay en las atmósferas modificadas. Es la única que tiene un efecto para evitar la curvatura del tallo. Es la única especie donde hay algún antecedente positivo de uso de atmósferas modificadas, que sería el pase para almacenar el producto. ¿Ya? Y aquí quiero que vean cómo, bueno, aquí hay un tratamiento de selección de post cosecha, como en este caso estas florecitas están en esa solución con agua y así se tienen hasta que se embalen, ¿ya? Están como unos floreros previos, pero a baja temperatura. Rosas, peonía, claveles. ¿Cuál será la número 4? Conocida por ustedes. Lilium. En este caso que ven ahí es un lilium de tipo. A ver, voy a preguntar. Martín, yo creo que les pasó la diferencia entre el lilium oriental y el asiático. ¿Sí? Ya, jueguense. El oriental es oloroso, ¿sí? Más chico, no iría. La hoja es ancha, la flor es olorosa y es así, oriental. ¿Ya? Ese es un oriental. Si saliera el aroma de aquí, estaríamos pasado a apestoso. Los colores general tienen esa combinación de colores. El asiático es como amarillo, naranja, son los más típicos. ¿Ya? Y este es como de blanco, con colores en general, uno tiende a pensar que. Y por la imagen, bueno, si tuviéramos el ancho de la hoja, lo más probable es que sea uno oriental. ¿Ya? A ver, esto no está en post cosecha. Claramente esto está en florero, porque en post cosecha está totalmente cerrado el color. Y están empezando a colorar. ¿Ya? El lilium tiene una tasa de respiración baja, de buena duración en post cosecha. Y se almacena entre 1 a 2 grados Celsius, parecido si se dan cuenta todo eso, humedad igual. ¿Ya? Es sensible al etileno, muy sensible. Caída de pétalos, las flores se desarman, se desintegran, ¿ya? Y con frío constante y ventilación adecuada en almacenamiento, no hay problema. En los lugares de almacenamiento, ¿qué se agrega? Se agregan como gases el tiosulfato de plata para preparar para el almacenamiento. Luego, con ventilación y frío, en contenedores tipo Riffen, sin necesidad de atmósfera controlada, y con ventilación se va, ¿cierto?, que el etileno que se forme se vaya separando. Enfermedades nuevamente botrytis y bacteriosis comunes. En el lilium tenemos las pseudomonas y la famosa Pectobacterium IU erwinia, que también puede afectar, pero más que a la flor misma, al bulbo, ¿ya? Más que a otra cosa.
En almacenamiento aproximadamente, antes de la distribución, que son otras 2 semanas, pueden, en flor de corte duran como 2 semanas, más las 2 otras semanas de venta. O sea, estamos hablando de un producto que dura prácticamente un mes, entre que es cosechado hasta que es, ¿cierto?, descartado en el florero. Número 4, lilium. Número 5, tulipanes. La flor de tulipán tiene un excelente almacenamiento y post cosecha, tanto en bulbo por varios meses y en flor de corte también. Tiene una baja tasa de respiración. Requiere almacenamientos a 0 grados y una humedad relativamente alta. Moderado al etileno, no es tan sensible al etileno, pero en general por la época de cosecha, que es septiembre, octubre, en algunos casos más prematuros, más hacia la fecha actual, ¿ya? Si ustedes tienen una plantita que la tuvieron de bulbo y les abrió recién, se darán cuenta que con las temperaturas durante el día abre la flor por efecto de térmico, tiene una termonagia, abre por alta temperatura. Y luego, cuando están en florero o cortadas, duran 3-4 días. O sea, tiene una hermosa duración para muy pocos días de exhibición. Exhibición de florero. La duración estimada en almacenamiento de estos productos es aproximadamente unos 10 días. Aproximadamente. ¿Ya? Como les decía, eso en general es su duración. Bueno, estructuras vegetativas de reproducción. Las más conocidas son los bulbos, cormos, rizomas, entre otros. ¿Ya? Esto es estructura en general, ¿cierto? Bulbo, rizoma. Aquí vemos una flor, ¿cierto?, que ya se cosechó y se está dejando o está por crecer. Básicamente acá los bulbos, los rizomas y los cormos, ¿cierto?, para la propagación vegetativa también se venden y son productos muy caros. En comparación con las flores, ¿qué cosas se venden en cormos o en bulbo? Las calas, ¿cierto?, la fresia, los tulipanes, la altomeria, que son los rizomas, las peonías, ¿qué más? Los lirios, ¿ya? Entonces, en general, son productos, más que por semilla, la propagación es por este tipo de estructuras que dan homogeneidad a las flores. Y para almacenarlas también requerimos entre 60 y 70% de humedad relativa, un poco menor, y temperaturas que van entre los 4 y los 10. Aquí, evitar el etileno, pero profe, si no hay flores, ¿qué es lo que se daña? Las yemas. Afecta el desarrollo de la yema. Prematuro desarrollo de la yema, ¿no? Entonces se brotan antes, ¿ya? Entonces hay que evitar un poquito el etileno para eso. Estáis muy mal estimado, va a llegar a acostarse a la casa. Uy, los consultorios, para que me pinchen. ¿Va a ir ese spam? Hasta la Loli. Yo creo que... ¿Quién dijo que se vaya al tiro? Yo estoy de acuerdo. Estoy terminando. Ya. Pero vaya a alguna parte para que se... No sé si en la mañana fuimos. En la mañana fue. Sí, pues ahora no, me dijeron. Si comparamos estas 5 especies, top 5 que le puse yo, hay otras como las proteas, otras flores de corte maravillosas. Ya, perdón si no dejé fuera la favorita de algunos de ustedes. Puede algunos tengan que gusten alguna florita de la aburrida de la casa. Puede ser. Ya. Las peonías duran, tienen la mayor tasa de respiración. Fíjense. La vedette del año en flores, peonías, maravilloso. Viene plaga agrícola, además con la tasa de respiración más alta, menos durabilidad en post cosecha. Ya. Los tulipanes es la que más baja tiene en cuanto a la tasa de respiración. Y la verdad, la milanesa, como dicen ustedes, profe, ¿dónde está un cuadro que me diga cuánto dura en post cosecha, no en flores de las plantas? Aquí está. Entonces aquí tenemos alerí, una flor clásica antigua, alium, alstromerias, temperatura de almacenamiento 4, 2 a 3 días en agua, 15 días en seco. Entonces, idealmente, en seco andan mejor. Crisantemo, 3 a 4 semanas en seco. Clavel, 3 a 4 semanas en seco. En agua, 9 días. Lilium, 2 a 3 semanas en seco. Vara cortada sin agua. ¿Ya? Rosas,
7 a 9 días en agua, más o menos una semana más en seco. ¿Cuál es la decisión de seco o de agua en este caso? Es el estado del desarrollo del botón floral. Mientras más cerrado el botón, más opciones puedo usar seco, como en el clavel, ya como en la misma rosa, en estado. Pero ya cuando el botón está abierto, sí o sí debo usar agua. Por eso en el Lilium, por ejemplo, sale semanas en seco, ya porque está el botón cerrado. Ya el botón abierto hay que sí o sí mantener una solución regenerativa. Entonces, si se dan cuenta, son productos que ya las peonías, el éxito actual de las peonías es el transporte en seco, 2 a 6 semanas. En 2 a 6 semanas son 2 meses, ¿cierto? Un poquito, mes y medio. Podemos llegar a un mercado parco, ¿ya? Y en estos momentos es una de las flores que más venta tienen por este gran detalle: la duración en post cosecha, en almacenamiento, ¿ya? Luego, ¿cierto?, se dan y expresan su belleza en el lugar de exhibición, en los floreros. Algunas otras cosas generales. Cada especie necesita condiciones precisas, temperatura, humedad y atmósfera controlada. Como vieron ustedes, en el caso específico de claveles, anda bien la atmósfera controlada. La otra como que no aporta mucho, ¿ya? Y la humedad relativa, si se dieron cuenta, en general es sobre el 95%, y la temperatura muy cercana a 0. Problemas fitosanitarios, en general, botritis, como genérico, ¿ya? Y manejo de higiene, sobre todo de las bacterias que crecen en las soluciones de concentración, etc. ¿Ya? Y eso, no es muy difícil la post cosecha en flores. Y en general nosotros antiguamente se usaba mucho lo que era la rosa y el clavel, que eran prácticamente de China, ¿ya? Actualmente hay una gran parte que se importa de Colombia, de Ecuador, importantemente, ¿cierto? Y todo tipo de flores, Altomeria, Lilium, etcétera, vienen principalmente de esos mercados. No vienen mucho en flor de corte de otros mercados más lejanos por la poca duración del producto, ¿ya? Y en cuanto a la expresión de colores y campo de Colombia y Ecuador, nos dan cancha tirilado, salvo en peonías, donde Chile tiene un muy importante nivel mundial, tanto en el sur como hasta ahora, llegando incluso a la región metropolitana. El mismo PIN, que hay peonía en el colegio de profesores Calou, pusieron peonía porque está dando dentro de la flor de corte mucha más plata por la duración que tiene y por el valor que le está dando a la flor. Los que no la conozcan, algunos, me imagino que el profesor Martín se tiene que haber pasado, ¿sí o sí? Ya, como flor, ¿cierto?, de corte, ¿ya? Entonces lo que vimos hoy día un poco, puede ser un poco reiterativo, pero es un complemento y está dentro de lo que es la cosecha de flores, que es una etapa importante. La comercialización es una etapa, la exposición es otra, pero todo lo que se hace previo a que lleguen las flores a esos lugares está relacionado con la post cosecha. Y no es muy distinta a la de una hortaliza en general como método de post cosecha. Esta materia de la unidad 3 ya no va a entrar en la prueba del próximo miércoles. ¿Por qué no le hice la prueba con Universidad de Flores? Porque estaban todos con parricidio arreglado. Entonces, con la prueba 2 de Parry, que no es tan fácil. Yo sé, históricamente es una prueba compleja. Les voy a pasar la lista, uno se me va al consultorio.